Usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Caras 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Bienvenido a la clase. Estaremos hablando de guerra espiritual, estaremos hablando esta noche de la raíz del ocultismo. Interesante, porque usted tiene que saber por qué está enfrentando la batalla que está enfrentando, cómo evitarla y de dónde proviene. La base del éxito y la victoria es prever, prevenir y controlar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Así que bienvenido, se va a gozar esta noche. Bien. Vamos a empezar por definir de manera introductoria qué es la raíz del ocultismo. Y cómo usted lo puede identificar, porque yo le puedo dar muchas definiciones, pero usted tiene que sentirse identificado con las cosas que suceden en su vida. Así que tenemos que dar una definición a tenor con la vivencia diaria que se manifiesta en nuestra vida. Hay ciertas cosas en que la gente se involucra que no solamente afectan, sino que afectan aún a sus generaciones futuras. Estamos hablando ahí de nuestros padres y nuestros abuelos y los antecesores, ¿verdad? El ocultismo es una raíz que se puede extender hasta la tercera y la cuarta generación. Qué bueno que el Señor visita hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Y cuyas consecuencias obviamente son severas. ¿Por qué son severas? Porque desconocemos nuestros antepasados. Y aunque lo sepamos, no entendemos que eso puede contaminar nuestra vida espiritual y que está ligado a nuestra vida directa e indirectamente hasta que conocemos la raíz y la cancelamos. Así que al lidiar con los problemas de la gente, uno tiene que estar alerta ¿a qué? A los síntomas. Porque los niños son inocentes, ¿verdad? Pero sufren por esto. Y algunos de nosotros fuimos niños, somos adultos y si no hemos cancelado esto, aunque tengamos la edad que tengamos, vamos a sufrir las consecuencias de esa herencia que no ha sido cancelada porque no ha sido reconocida. Así que para darle calor a esto, una vez entendido esto, vamos a empezar a entender el texto como tal, que está en Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12. Porque Dios le habló al pueblo de Israel antes de que todo esto sucediera. Déjeme yo buscarlo también, Deuteronomio 18. ¿Lo tienes ahí, Martica? Deuteronomio 18, de 9 al 12. 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Párate ahí, perdóname. Eso fíjate, su hijo o su hija, eso quiere decir sacrificios humanos. ¿Lo está entendiendo? O sea, esa gente que estaban en Canaán, sacrificaban gente, las mataban para los dioses. Fíjese que se refiere a sacrificios humanos, para que podamos leer esto en el contexto de la realidad. Le quiero aclarar, o su hija por el fuego, sacrificios humanos, ni practicantes de adivinaciones, ¿verdad? Seguimos, Martín. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ajá. Fíjese que él le da unas prácticas. Jesús le está mencionando unas prácticas paganas prohibidas. Usted me dirá, yo nunca he hecho eso, ni lo hice ni lo vi. Pero usted no sabe si su papá o su abuelo o su tatarabuelo lo hacían. Una vez usted nace y viene al Evangelio, si usted no ha cancelado esa herencia familiar vive con usted todos los días. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Sí es posible hasta que usted tome acción de reconocer la sintomatología, que de eso vamos a estar hablando, para que usted pueda identificar si eso tiene vigencia en su vida. Y ustedes se van a dar cuenta cómo muchas enfermedades están ligadas a esto y los médicos lo tienen empastillado por falta de conocimiento de esta verdad. Ahí se va a dar cuenta porque yo le digo que yo a los demonios no le doy terapia, lo echo fuera, ni los médicos tampoco. La gente se molesta conmigo,
Porque es más fácil dar una pastillita para dormir en lugar de buscar el causal de por qué usted está así. Pero ¿qué pasa? Que lo pueden dormir con una pastillita, pero el resultado es que siempre va a depender de esa pastillita. Y llega el momento que esa pastillita no le hace efecto porque el demonio trae otros para hacer más fuerte la sintomatología de la enfermedad y lo domina y termina psiquiátricamente con problemas para toda la vida. Vamos a ir entendiendo esto. Quiere decir que el envolvimiento con el ocultismo le da a Satanás derechos legales sobre el individuo cuando no es reconocido y la herencia espiritual familiar toma vigencia en la vida del creyente. Ahora bien, no solamente vamos a hablar de la herencia física, puede ser santo de palo, puede ser dinero, puede ser casa, terreno, carro. Hay gente que idolatra gente, hay personas que idolatran gente. Y eso también es contra lo que Dios enseña en su palabra. Así que tanto la idolatría como el ocultismo proceden de la misma raíz, porque es una desviación de la conducta correcta de Dios en su raíz de origen, que se originó en Lucifer, en el cielo. De eso lo hemos discutido ampliamente, no voy a entrar en ese detalle. Bien, la idolatría consiste en adoración a los demonios. Demonio se puede convertir con cualquier cosa que no sea Dios. ¿Por qué? Porque tiene una acción de robarle lo que Dios le quiere dar a su pueblo. Por eso él insistentemente en Deuteronomio 18, del 9 al 12, le dice claramente y repetitivamente que no hagan lo que hacen las personas en el territorio que ellos fueron a conquistar. Los cananeos eran personas que sacrificaban niños y niñas al Dios que le servían, a varios dioses que le servían. Entonces, al usted contaminarse para usted conseguir algo en favor de lo que usted necesita, trata de hacer cosas similares a estas, aunque no iguales, y automáticamente el pichón herencial toma lugar en su vida y usted empieza a tener una serie de sintomatologías que la vamos a describir con detenimiento para que tenga un discernimiento de espíritu en esto que estamos hablando. Bien, así que tenemos de base que la idolatría consiste en una adoración a demonios. Salmo 106, versículo 36. Vamos a ver esto en detalle. Salmo 106, versículo 36. Déjame yo buscarlo también. Es bueno que en estas clases usted escriba al lado de su Biblia para que lo que Dios le revele lo pueda cosechar como conocimiento. Salmo 36, Salmo 106, versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Ahí está. Quiere decir que sirvieron a sus ídolos sacrificando sus hijos y sus hijas a los demonios. Por lo tanto, es un efecto directo, porque el Dios de toda creación rechaza este tipo de conducta. Y usted va a decir, yo no voy a hacer eso, pero mire qué sencillo es caer en esto siendo cristiano. Si a usted lo vienen a visitar y hace años que no lo ven, interrumpe una acción de recibir una enseñanza en el culto y una posible liberación que usted reciba a través de la enseñanza, eso es una obstrucción que ya el enemigo sabe que usted es débil en esa área y le va a traer otra situación familiar para la próxima vez que usted tenga la próxima reunión en la iglesia. Y así sucesivamente se va contaminando de tal manera que usted llega al momento de decir, yo no tengo deseo de ir a la iglesia. Que allí se habla lo mismo. Y sale con una serie de disparates que usted se vuelve a creer su propia mentira porque está envuelto en una actividad demoníaca que toma la voluntad suya. Y ahí es que usted ve que la gente entra a la iglesia y sale, entra a la iglesia y sale, y se vuelve un vaivén. ¿Por qué? Porque la actividad demoníaca, una vez que él logra alterar el curso de enseñanza que todos tenemos dentro de la iglesia, logra dominar su voluntad, él toma hegemonía en la voluntad de usted.
Por esa es la misma razón que cuando tratamos de llegar a tiempo siempre a algún sitio, y hablo específicamente de la iglesia, y acostumbramos a llegar tarde, nos es difícil romper el ciclo vicioso. Esto es así, hermano. Y esto pasa con más frecuencia de lo que usted piensa. Pero ¿sabes qué? Depende de nosotros. Porque si nosotros sabemos que cada vez que yo voy a orar por liberación me suena el celular, pues ¿qué hago? Silencio el celular. Porque eso me pasa a mí siempre. A Luis le tiene que pasar. Entonces usted viene, apaga el celular. ¿Para qué? Para que sea efectivo en lo que está haciendo. Pero eso depende de nosotros. O sea, es una integridad de un compromiso real con un Cristo vivo. Porque la iglesia no es una religión, es una relación. Y si es una relación de intimidad, tenemos que mantener esa intimidad con Dios correcta en todo momento. Porque le amamos por encima de todas las cosas. Porque usted dice, yo no sacrifico ídolos, pero ni sacrifico hijos, pero estás sacrificando a Dios ante las cosas que te están pidiendo que no son de Dios. Estás haciendo lo mismo. ¿Lo vio? Estás haciendo lo mismo con otro nombre. Y la iglesia está dormida. Y no se da cuenta. Tenemos que salir de ese confort. Tenemos que salir de ese son de que yo puedo, no importa. No, eso es un marasmo, exacta es la palabra. Es un marasmo espiritual. Es una parálisis espiritual. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegaste más tarde y te perdiste la bendición de lo que habló el hermano. O te perdiste la bendición o te fuiste antes, te perdiste la bendición de cerrar el culto. Pero la gente dice, no, pues yo me voy, ya terminaron. No, espérate, esto hasta que no se diga la última palabra no se termina. Entonces, no nos damos cuenta de que estamos siendo idólatras. Ah, es que tengo examen mañana y me tengo que ir a estudiar. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que Dios no te puede ayudar a entender las cosas? Pero lo pusiste primero a eso y idolatraste eso. Mire lo que le estoy diciendo. Cuando tú te metes verdaderamente con Dios, tu mente es abierta y lo que te toma a ti media hora aprendértelo lo hace en 15 minutos. Se vuelve la mente fotográfica. Y lo hablo por mí mismo. Yo me leo un libro en una noche. Se lo puedo recitar al otro día. No es que soy inteligente, es que Dios me da la capacidad. Porque yo se lo hago para el servicio y honra de Él. Y Él lo va a hacer con cualquiera de ustedes. Él lo hace. Lo que pasa es que nosotros tenemos que darnos cuenta que nos está ocupando el espacio, que nos está robando la bendición. Entonces lo vemos a la luz de que mataban niños. No, esto es más profundo que eso. ¿Por qué? Porque el mundo evoluciona y uno tiene que atemperar las cosas a la realidad. Los tiempos son cíclicos y Él va a repetir lo mismo, las tinieblas van a repetir lo mismo, pero de una forma diferente, a tenor de lo que estamos viviendo. Estamos aquí, ¿verdad? Así, vamos a ver la pregunta. Ajá, sí. Un comentario, pastor. Es abierto a preguntas. Lo que estamos viendo en este momento con el aborto en Puerto Rico es una parte de lo que del sacrificio que hacían los cananeos. Ellos lo hacían a su manera en fuego, sacrificando los ídolos, pero en estos tiempos modernos es autorizar y legalizar el aborto. Y ahora con el aval del gobierno, que es lo grande. Qué triste, ¿verdad? El sábado vamos a ir allá a hacer una representación digna numérica para que sepa que somos votantes en contra de los principios que estableció el gobierno aquí. No somos votantes de color, si somos votantes inteligentes, sabiendo lo que está pasando, estando conscientes de que no vamos a aceptar que sigan atropellando los derechos de la iglesia y de Cristo, por supuesto. Pastor, y como el Espíritu me puso con el Ministerio de Evangelismo, que hay mujeres que no fueron responsables con su cuerpo y sus acciones y ahora están decidiendo abortar. Sí. Eso es lo que pasa con este pueblo. No hay temor de Dios. No somos responsables. En el inciso B explica claramente esto que está aquí. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Vamos a 1 Corintios 10, versículos 20 y 21. Interesante esto. 1 Corintios 20, capítulo 20, versículos 20 y 21. Capítulo 20. 1 Corintios, capítulo 20. Ajá. Capítulo 10, perdóname. Sí. Capítulo 10, es que lo dije de memoria. Capítulo 10. Versículo 20 y 21. Ajá. Léelo, por favor. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Fíjate qué interesante, el versículo 21 te da como un apretón para que entiendas que cuando entras en desobediencia a lo que Él te está diciendo, estás tomando la copa del mundo y no la del Señor. Es importante porque vamos a asociarnos con los demonios y el Señor no va a permanecer con nosotros. Porque Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Así que no poder ser partícipes de la mesa del Señor, que es la cena del Señor, y de la mesa de los demonios, que es lo que el mundo te ofrece. Hay gente que no visualiza bien esto y deja que los compromisos del mundo le succionen el tiempo. Los compromisos de ciertas cosas puedan succionarlo por encima de Dios. ¿Por qué? Porque no han visto, no tienen discernimiento de espíritu para poder discernir lo que Dios le quiere dar versus lo que el mundo le quiere robar. Lo que el mundo te quiere robar es lo que Dios te quiere dar. Porque Dios te quiere enseñar de autoridad, poder, para que tú tengas éxito pleno en tu vida y tu familia. Pero el enemigo no quiere que tú tengas conocimiento para que no tengas autoridad y poder contra él. ¿Y qué hace? Mueve las fichas para contrariarte el tiempo y las circunstancias de tal manera que no te llenes de conocimiento. Y no nos damos cuenta de que eso pasa exactamente en la iglesia. Él no tiene que hacer eso con la gente del mundo porque ellos están en barra de perversiones y en el mundo de naturaleza caída. Pero sí le interesa con la iglesia que se va a ceñir de poder y autoridad. ¿Por qué? Porque la iglesia es el obstáculo para la manifestación del hombre de perdición. Y mientras la iglesia esté presente en autoridad y poder, él no podrá manifestarse. No quiere decir que no exista y viva, ya está. Pero no podrá ejecutar el papel completo hasta que nosotros seamos quitados. Y mientras menos conocimiento tengamos, más fácil le es realizar todas las cosas que está realizando. Si usted se da cuenta, donde estamos viviendo ahora mismo, el ciclo global mundial está respondiendo a las tinieblas perfectamente, atropellando a la iglesia, y no hay quien se enfrente de cara a los gobernantes y se lo diga. Porque la iglesia está entretenida y dormida. La iglesia tiene que despertar para tomar la acción correcta hasta los últimos días que Dios nos lleva al cielo. Y mientras no se atreva a declararlo, Él va a seguir tomando territorio. Lo triste de esto es, sabemos el destino final, que esto va a quedar en manos de las tinieblas y será destruido. Pero lo triste de esto es que cada vez que nosotros no nos levantamos a llevar la voz correcta de lo que tiene que hacer, le estamos cediendo territorio para que pueda tocar nuestra descendencia. Y ahí es donde la puerca se la antorcha el jabo. Cuando te tocan un hijo o una hija, un nieto o una nieta, ahí la cosa cambia. Pero ya le ha cedido territorio. ¿Y por qué lo digo? Pues porque nosotros debemos de hablar el evangelio a Titilimundo y todo el mundo, incluyendo a nuestra familia continuamente. Y llevarlos por la palabra. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos no tienen conocimiento y no los llevamos en amor, con cuerdas de amor al evangelio, el territorio del mundo lo está conquistando en su alma para robársela. Y nosotros somos responsables de esto porque tú sabes la verdad. Y si la verdad la conoces y no la haces, Dios lo considera pecado. Y nosotros no podemos darnos el lujo de cederle los tesoros más valiosos que Dios nos ha dado a nosotros, que son nuestros hijos. Vivir tu familia en coidonía con tu esposo y tus hijas. No hay valor más grande en el mundo que eso. Y los padres no le dedican el tiempo precioso a sus hijos, a sus nietos. Hay que hacerlo. Si mi hijo no vino hoy aquí, yo tengo que saber por qué no vino aquí hoy. Y le tengo que pedir cuentas. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás bajo mi techo. ¿Usted me entiende? Y tengo que llevarlo y traerlo. Ya cuando se casan es más difícil la cosa y yo lo puedo entender. Pero aún así le mando su flechazo. ¿Por qué? Porque hay que buscar la manera de que sean salvos. No se van a salvar porque viven bajo tu techo, se van a salvar porque ellos creyeron y vivieron en reciprocidad por el amor que mostró Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la santidad es necesaria para la salvación.
Y tenemos que trabajar con eso. Y, Carmen, pasa por aquí para que coja el micrófono. Y yo entiendo que como cristianos, si nosotros asumimos una actitud pasiva ante situaciones como las que están surgiendo, usted dice, hay que allí meterse a Capitolio y pelear. Lo vamos a hacer este sábado. Y pelear la batalla. Si asumimos una actitud, no lo podía hablar contigo. Si asumimos una actitud pasiva, aunque seamos cristianos, aunque vayamos a la iglesia, podemos perder la entrada al cielo o, si viene el arrebatamiento, quedarnos. Sí. Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No, y estamos abriéndole mire, esto es sencillo. Usted tiene el poder. Él tiene un poder también, las tinieblas lo tienen. Pero su poder, puesto en nosotros como creyentes, tiene una dirección. O sea que nosotros tenemos una dirección para cumplir el camino correcto y sabemos hacer lo bueno. Y si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le toma por malo. Eso es así. Bueno, vamos a seguir. Muy bien, Carmen. El ocultismo es la manipulación de los poderes demoníacos con el objeto de obtener logros personales o egoístas. Lo entendió, ¿verdad? El ocultismo es la manipulación de los poderes demoníacos con el objeto de obtener logros personales o egoístas. Bien. El inciso 1 nos habla claramente de establecer un reino común. Los demonios se ponen de acuerdo con la gente. Qué interesante esto. Los demonios están organizados en la misma estructura y forma gobernativa que nosotros tenemos en los países. Por lo tanto, ellos tienen unos pichoncitos de menos autoridad y otros de más autoridad, otros de mediana autoridad, otros de autoridad suprema. Y ellos van enviando eso. ¿Para qué? Para tratarte de conducir tu vida cuando tu vida se abre fuera de la obediencia de Dios. Mientras tú estás en obediencia estricta, con pensamientos correctos, palabras correctas, a él se le dificulta mucho el poderte manipular tu vida, el poderte tocar. Te puede mandar pensamientos discordantes, porque eso siempre lo vamos a tener, pero usted lo va a reconocer y lo va a echar fuera. Y entra en alabanza y se deshace. Pero si usted falta a la iglesia, usted no se entera de la guerra espiritual, empiezan a venir los pensamientos que toman su voluntad y lo van a dominar. Y lo hacen caminar de espalda a Dios y usted dice ser cristiano. Y usted no sabe por qué lo está haciendo porque a veces ni se dan cuenta. Se ponen tontos. Se ponen palurdos. La gente se pone tonta. Y léela. ¿Por qué ocurre eso? Porque no tienen discernimiento de espíritu, porque están ciegos, sordos y mudos. Los calla. Mire, yo veo cómo aquí dice la gente que los domingos juega internet con el celular, hablando palabra de Dios, con la unción poderosa del Espíritu. Eso da bochornoso. ¿Por qué hacen eso? Porque están ciegos. Porque están ciegos completamente. Y me refiero a los jóvenes, no estoy hablando de gente adulta, jóvenes con esto. Bueno, adultos también ha habido, sí. Pero la mayor parte de jóvenes. Y lo que quiero decirles, ¿por qué pasa eso? Porque están ciegos a la verdad. Su mente está acuartelada por las tinieblas. Y eso es triste. Es triste. Y eso está pasando. Y esta no es la única iglesia que pasa. Yo iba a predicar el sitio que he visto gente, Dios mío, horrible. ¿Por qué pasa eso? Por lo que estamos hablando. ¿Quién está dominando eso? Las raíces de ocultismo dominan los demonios su voluntad. Y usted haga el ejemplo, mire, un día cualquiera, cuando salgan allá afuera, pregúntenle, ¿de qué fue la predicación hoy? ¿Cómo? ¿De qué fue el tema? Y no se lo pueden contestar. ¿Tú puedes creer una cosa como esa? ¿Quién entretuvo esa mente? Las tinieblas. ¿Quién le causó la parálisis mental? Las tinieblas. ¿Quién le hizo entretenerle los ojos? Las tinieblas. Se ponen a mirar el botón de la adoradora. Si brilló o no brilló. Aquel es el tono mal. Mira, tú tienes que buscar lo que Dios está haciendo, no lo que hace el hombre. Si el pastor dijo, en vez de pronuncia, dijo. ¿Te fijas en esa bobería? Sí. ¿Por qué? Porque las tinieblas te hacen eso. ¿Para qué? Para que te pierdas el mensaje. Esos son las tinieblas.
Nuestros niños pequeños tienen mejor disciplina que los adultos. En la iglesia allá arriba. Tienen que subir y ver eso. Esos nenes oran. Dan cátedra a los adultos. Como lo estoy oyendo. Esos nenes que se llegan versículos bíblicos y se saben el número y el versículo. Y le ponen las manos y la gente se sana. Nuestros niños. Gracias por lo que se han dedicado a ayudarlos, porque esa escuela es producto del sacrificio de mucha gente. Y yo verdaderamente me siento muy orgulloso de ellos y con mucho gozo. Y así quiero que los jóvenes se levanten también. Bueno, vamos a seguir, que el tiempo corre demasiado rápido. Le dije del terreno común, que ese es el terreno común que buscan los demonios de acuerdo con la gente. Los beneficios ofrecidos a través de lo sobrenatural siempre se convierten en una maldición para el que recibe el beneficio. Hay gente que estando dentro de la iglesia van y visitan centros espiritistas. Entonces vienen contaminados, pero quieren lo que la suncha o aquella fulanita le dijo, lo quieren para su vida. No se dan cuenta que el que juega con la basura, basura se vuelve. El que juega con fuego se quema. Y no se dan cuenta de que la contaminación es como darte un flancito dulce para engañarte y después que te tenga lo de acá, te domino. Y muchos cristianos están jugando a eso. Eso es bochornoso, pero bien bochornoso. ¿Por qué? Porque si usted tiene un Dios vivo que habla, que le ama, que lo salva, que lo restaura, que lo reconcilia con Él, que lo guía hacia su bendición, ¿qué tiene la persona cristiana que ir a buscar a las tinieblas donde es oscuridad? ¿Tan oscuro es eso? Y eso es una abominación delante de Dios y en muerte espiritual queda. ¿Qué pasa? La persona que no confiesa ese pecado y no se arrepiente, aunque venga a la iglesia 500 veces al mes, no es salvo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie y eso es abominación delante de Dios. A menos que se arrepienta y haga la guerra correctamente, no va a salir del hoyo. Por eso nosotros tenemos que denunciar eso con entera franqueza y con afirmación y con corrección. Porque eso no puede ser. Y que lo entienda bien claro, que lo tenga que entender. Porque es su vida, no es la mía, es su vida. Tanto los dones sobrenaturales como las maldiciones se pasan de una generación a otra. Y esto es bien importante. Cuando usted viene a Cristo, si usted viene de gente de trasfondo espiritual que conoce la historial, usted va a decir, ay, yo soñé. Y hay gente así. Entonces, y a mí me pasa lo mismo. Mira qué chévere. Tan tonto. ¿Sabe que lo que estás heredando es basura? ¿Sabe que lo que estás diciendo con tu boca te compromete a ti a maldición? ¿Sabe que lo que estás creyendo es basura para tu vida y muerte eterna? Ay, pero ¿por qué usted dice eso? Pues aquí lo estamos explicando ahora. Está por internet conectadito. Eso no, aunque haya sido cierto, no lo puedes hacer parte de tu vida porque esos dones vienen de las tinieblas. Así como Dios da dones a su pueblo, el diablo también da dones a las tinieblas. Y usted no puede mirar eso como algo bueno porque me previno la muerte de fulano, porque me pasó aquello. No lo puede mirar por bueno. Tiene que rechazarlo y que Dios le muestre a usted. Mire, una persona de la iglesia no está aquí. Me dijo, a mí me dieron el número que iba a salir, lo jugué y me pegué. Y fue verdad que se pegó. Y todo, fue una maldición bien brutal. Sí, lo puedo decir porque ustedes no saben quién es. Oye esto, se pegó un montón de dinero. Y se fue. Fue a una santera y se lo dijo. Y lo jugó y se ganó. ¿Sabe que terminó, verdad? Siendo drogadicto y murió en un accidente. ¿De qué le sirvieron los 60 millones que había cogido? Fue de maldición. El diablo le robó la vida. ¿Se da cuenta? Ahí está el precio de desobedecer a Dios. De aquí de Guaynabo era. Es importante que usted entienda esto, porque muy fácilmente el mundo te quiere seducir para ganarte tu alma al infierno, si tú se lo permites. Nada de lo que existe en este mundo será suficiente, absolutamente nada.
La maldición por doblegarse ante otros dioses pasa hasta la tercera y la cuarta generación. Eso ustedes lo conocen. Por lo tanto, él dice en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5, dice claramente, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir que Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es todo. Fíjense que cuando Dios da una bendición, jamás nunca añade tristeza. Sin embargo, cuando las bendiciones vienen de las tinieblas, siempre añaden tristeza. Siempre añaden tristeza. Tienen que entenderlo. Siempre añaden tristeza. ¿Por qué? Porque es lo que quiere tu alma, para que se queme en el Seol. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que es para ahí donde Él va. Y Él quiere que mucha gente haga lo mismo que Él hace. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Bien, la raíz del ocultismo provienen ciertos resultados espantosos. Una de las cosas que usted va a ver que la raíz del ocultismo se manifiesta en los creyentes es el bloqueo espiritual. ¿Qué es el bloqueo espiritual? Es un control sobrenatural que no nos permiten confesar nuestra fe en Jesús. Hay gente que dice, yo no sé si yo soy salvo. Yo le digo, ¿cómo es posible que tú llevas más de 10 años en el Evangelio y tú me vengas a mí a decir que tú no sabes si tú eres salvo? ¿Sí? Y cuando tú buscas en profundidad, es que ha coqueteado con las tinieblas y el espíritu familiar ancestral lo está visitando y está dominando su mente. Y le crea incredulidad a la palabra de Dios. Y hace ese tipo de confesión y lo que hace es que el demonio coge más fuerza, ya más otro y termina fuera de patita de la iglesia. Viene a visitar la iglesia los domingos y el resto de la semana, hello, nos vemos, estoy allá haciendo cosas. Ese tipo de persona es más abundante de lo que pensamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque desconoce que lo que está haciendo es cediéndole cada día más territorio a las tinieblas. Lo desconoce y lo da por bueno. Segundo bloqueo espiritual, la actitud de rebelión contra toda autoridad. No acepta que esté equivocado, no acepta que tiene que corregir su estilo de vida, no acepta que tiene que dedicarle tiempo al Señor, no acepta entrar en ayuno y mucho menos en oración. Eso es un bloqueo espiritual. Porque dígame usted, ¿cómo usted se va a comunicar con Dios si usted no ora? Si usted no ayuna. Si usted no lee la palabra, no la estudia, no viene los martes aquí. Y no es que si no hace esto no sea salvo, no, pero es que quita el conocimiento para que usted ayude a otro y ayude a su familia y que pueda guerrear efectivamente. Porque si no te nutres fuerte con el Espíritu de Dios por el conocimiento que nos da, ¿cómo vas a guerrear? No puedes guerrear. Eso es básico y fundamental. No podemos ni siquiera a veces leer la Biblia, ni adorar, ni orar sin ser atacado. Si usted tiene ese tipo de problemas, tenemos que orar. Hay gente que coge la Biblia y no la entiende. Hay gente que lee la Biblia y no sé a qué se refiere. Hay personas que tratan de coger la Biblia para empezar a leer y se quedan dormidos. Pues eso es una entidad espiritual que no quiere que tú puedas leer la Biblia. Que me da dolor de cabeza, que me molestan los ojos. Eso es una entidad espiritual de maldad que te está poniendo impedimentos para que no te enteres cómo derrotar al enemigo. Que yo nunca he podido leer. Pues sabes que cuando vienes aquí te vas a leer más que nunca y vas a aprender de todo y vas a saber de todo. Porque Dios te va a capacitar. Tú tienes que hacer la asignación y el Espíritu Santo trabaja contigo. Por eso es que digo que la iglesia cristiana en Puerto Rico, en muchos países, está aletargada, está paralizada. Y lo que le están haciendo es cediéndole territorio a las tinieblas cuando debe asumir la autoridad completa. Sí, no quieren estudiar. Ahora bien, vamos a los síntomas físicos. Son más fáciles de ver.
lo primero que usted va a notar es que hay una parálisis para hacer las cosas de Dios. Siempre hay, no voy porque está fulano, no voy porque está aquello, no porque no me gusta esto. Siempre hay un no. Usted no viene a ver al hombre ni a la mujer, usted viene a ver a Cristo. Cuando usted llega, mire, yo le voy a decir, uno de los aprendizajes más grandes de mi vida fue cuando fui a llevar un mensaje a Gigi Ávila, que estaba vivo. Una persona me para allí en la plaza de recreo y aquel señor sí que no sabía ni siquiera hablar. Y una serie de disparates hablando, pero seguro que no fue ni a primer grado. Pero ese señor lo usó Dios para hablarle a mi vida. Yo fui a llevar un mensaje y el edificado fui yo. Y no fue por el siervo de Gigi Ávila, por una persona que estaba allí. ¿Qué me enseña eso? Que Dios usa hasta un mulo, a cualquiera para enseñar a uno. Y esa es la expectativa que tenemos. Cuando llegamos a una actividad, a la iglesia, lo que sea, yo vengo a la expectativa de que Dios me hable. Pues Dios te va a hablar de muchas maneras. Y esa es la forma que tenemos que vivir, no mirando lo que está ocurriendo para poner una excusa y no ir, porque entonces nos perdemos nuestra propia bendición. ¿De dónde sale eso? De la parálisis espiritual, ancestral, que es un espíritu de crítica. De ahí que arranca eso. Otro de los síntomas físicos es la epilepsia. Este síntoma yo lo quiero explicar con mucho detenimiento. La epilepsia no es simplemente convulsiones y que el paciente cae al piso, como el lunático que describen los sinópticos. No. La epilepsia que habla aquí es la epilepsia de que el cristiano se sienta ahí y se entretiene con todo lo que pasa, menos escuchar lo que dice la palabra. El cerebro entra en un letargo epiléptico donde eléctricamente se desconecta con la realidad circundante y se entretiene cualquier bobería. Por lo tanto, pierde capacidad de poder entender y conocer lo que se está hablando en la palabra. Eso es familiar. Eso es familiar. Y tenemos que darnos cuenta cuando no podemos entender lo que se está hablando y nos vamos según vinimos. Eso es lo que Él quiere, que no te empodere. Entonces, ese tipo de espíritu inmundo se llama epilepsia, porque la epilepsia desconecta el cerebro cognoscitivo y lo hace funcionar en el cerebro autónomo para moverte y funcionar en movimiento, pero no hay capacitación intelectual ninguna de aprendizaje. ¿Has visto eso? Yo lo he visto eso y lo he visto aquí. Dime, Marta. Eso es algo así como cuando uno hace las cosas en automático que luego no te diste cuenta cómo llegaste. Exactamente pasa haciendo a veces las cosas en la cocina y no sabes dónde pusiste las llaves. Pero eso puede ser normal que pueda pasar momentáneamente, pero no todos los días. Y si te pasa en la iglesia, tú sabes que quien te está corriendo el carro es las tinieblas. O sea, hay situaciones normales que son normales que ocurran, pero si siempre te ocurre que vienes a la iglesia, ya tú sabes que te está corriendo el carro otro. Que eso no es de Dios. Ajá, Alisa, ya. Espérate, que estamos grabando y que sus preguntas son importantes, porque con ellas aprendemos todo. Hay un tema o un concepto, pero lo conozco mejor en inglés, que es mindfulness. ¿Me está hablando sobre eso? Sí, that's what I'm talking about. Okay. Yes, you got it. Okay. Muy bien. Es que ella no habla muy bien el español, por eso. Yes? Yes, you got it. Muy bien. Qué bueno. Bien. Síntomas físicos. Seguimos con otro. Los desórdenes nerviosos. Estos síntomas físicos de desórdenes nerviosos. ¿Usted está bien? Está comiendo con una persona, compartiendo, hablando, y de momento usted le entra un nerviosismo que usted no se entiende y usted empieza a temblarle y siente que se asfixia, se le ponen las manos frías, usted está sudoroso y le entra una ansiedad sin entendimiento de ninguna razón. Dice, ¿deseale de esto? Pues va al médico y le dice, es un PRS syndrome, Puerto Rican syndrome. ¿Y por qué cogimos ese nombre en los Estados Unidos? PRS syndrome. Porque es una entidad espiritual que abunda en Puerto Rico y los que se van allá presentan la misma sintomatología y ya te pusieron una etiqueta a los médicos norteamericanos y te pusieron la etiqueta y cuando tú le preguntas ese PRS syndrome, es un síndrome de ansiedad, de ocultismo.
síndrome PR síndrome de Puerto Rico, PR síndrome. Entonces, eso es una entidad espiritual que habita en la isla de Puerto Rico y cuando llegan allá presentan eso, nadie los entiende, le mete un baño de día, un tranquilizante, una pastillita y se va para la casa. Pero a los 2 o 3 días vuelve a lo mismo otra vez. Y vuelve otra vez y termina en el psiquiatra y con 20 pastillas y cada vez peor y nunca se le quita. ¿Por qué? Porque a una entidad espiritual tú no le das a los demonios terapia, tú lo echas fuera en el nombre de Jesús. Ellos no entienden eso. Yo se lo he explicado a los médicos, pero no entienden. Bueno, tienen el Espíritu Santo. Entonces, ahí tú te das cuenta de que esto es más grave de lo que tú piensas. Y si yo te digo que las entidades espirituales de maldad a nivel mental abarcan el 95% de las enfermedades, tú te caes para atrás. Dices, ¿cómo? Sí. Yo hice el estudio, esa fue mi tesis doctoral en teología y se lo demostré. Y lo encontramos. Son entidades espirituales de maldad. Y nosotros tenemos la isla contaminada con eso. ¿Y por qué está contaminada? Porque la iglesia no ha ejercitado el poder que tiene con el conocimiento para corregir eso. Ya le entró, otro dice, le entró la ¿cómo es la cincucuya? No, la que me dijo aquella señora, la garrotera, eso mismo. Ya le entró la garrotera. Y yo, ¿pero qué es eso, garrotera? Eso le da por época y le repite. Y yo, no, eso no es así. Es una entidad espiritual que tiene nombre y apellido. Y los ejemplos están en lunático, usted sabe en la Biblia. Pero nosotros tenemos que identificar esto, porque esto es más frecuente de lo que pensamos. Y puede atacar a cualquier persona si no está cimentada en los valores correctos. Hay sintomatologías de personas que se manifiestan en cierta época del año. Sí. ¿Puede ser así también? Sí, son cíclicos, sí. Son cíclicos. Interesante. Eso me coge tiempo. Son cíclicos porque los tiempos de nosotros son cíclicos. Entonces, de esa misma manera, ellos también se mueven cíclicamente con órdenes cíclicas dentro del mundo espiritual de las tinieblas. Saben. No son brutos. Mire, ya no me va a dar tiempo a terminar el tema, pero venga para la próxima vez. Mire, los tiempos cíclicos que Dios nos dictamina, porque el futuro ya es historia, porque estuvimos en el pasado, también ellos funcionan de la misma manera. Entonces, ellos lo que hacen es que dejan unas asignaciones por partida de hechos. Y asignan, según usted le da las órdenes militares, mira, a tal hora, a las 12 horas tú vas a estar aquí, a las 14 horas tú tienes que estar aquí. Y ese orden lo tienes que seguir militarmente. Pues ellos lo hacen también. Tú vas a entregar así a esta persona, así, y después vas a pasar aquí. Y si no funciona con esta, pues vas a coger la hija. Y si funciona la hija, pues entonces coge toda la familia. Así funcionan las tinieblas. Todo el que le abre la puerta y no tiene este conocimiento, aunque dice ser cristiano y no tiene el conocimiento, va a pasar por ese tipo de cosas. Mucha gente tiene esa enfermedad de por vida y están empastillados todo el tiempo. Y después tú le preguntas, no, es que siempre ha sido así, pero ¿desde cuándo? No, que fue que vio una película y se asustó y quedó así. No, el ver la película y el hecho que le transgredió su vida, que fue chocante, fue el detonante para que ese pichón entrara porque ya él lo tenía. Porque es una herencia familiar que no ha sido cancelada. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y bueno, yo he tenido pacientes, escucha esto bien, que me dicen, no, es que yo de verdad lo tengo, doctor. Y yo, sí, tú lo sientes de verdad porque te está dando de verdad, pero realmente es una entidad espiritual. Pero ¿y por qué yo no la veo? Porque los espíritus no se dejan ver siempre. Y yo me acuerdo como ahora, mira, consulta a las 3 de la mañana que tenía que salir de casa para atender a ese paciente que estaba intensivo porque no lo podían controlar nadie y le ponían el demerol y le daba risperdal y todo. Y a las 2 o 3 horas otra vez el paciente con lo mismo. Y, mira, llamar al doctor que venga a verlo porque la verdad que este caso no vamos a estar toda la noche encima del tipo. Yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que empezar a confesar a Jesucristo. Y empiezan ellos a debatirme que no, que eso no es verdad. Y yo les decía, el problema, mientras no sigas creyendo, vas a seguir sufriendo de eso. Te puedo dar con el banco de la plaza, tirarte ahí, cuando despiertes vuelves a lo mismo. Y te voy a sacar el intensivo. Tú lo que tienes una restricción, te voy a sacar el intensivo. Pero es que aquí me ven todos los... Es que tú no vas a infartar. Tú no te vas en fallo cardíaco. Porque él no quiere todavía. Cuando él decida que tú le sigas permitiendo tomar dominio, entonces que te vas a morir. Pues entonces me puedo morir a la larga. Pero eso no te va a matar ahora.
La ignorancia de la gente. Mira, esto es tan cierto que me pasó con un pastor en el Hospital Regional de Bayamón. Y se lo dije. Es una entidad espiritual. No, yo soy un hombre de Dios. Ese es el problema. El desconocimiento. Y aquel me juraba. Y vino entonces el hijo y le dije, mira, esto es una entidad espiritual de maldad. Me dice, tiene que ser, pero es que él no la acepta, no va a ser libre nunca. Mira a ver si tú lo persuades. Le busqué la Biblia, le dejé ahí, mete mano. Le dejé la asignación porque me fui para casa a dormir. Me fui para casa a dormir porque si él no quiere creer, usted no puede hacer nada. Usted lo puede hacer si él quiere creer. Si él no quiere creer, tiene que soltarlo y no coger carga por eso. Yo solo dije, ay, mira, no voy a coger carga porque me levanté a resolver esto y no tiene nada. Lo que tiene es esto. Y esa persona es pastor. Está viva. Pero no lo quiso creer. Finalmente, a los 2 días que lo puse para verlo, entonces me dijo, voy a bregar con eso. No supe más. Mire, hermano, la actitud nuestra como creyentes es que sabemos que no sabemos nada. Y que tenemos que aprender de todo. Y todos los días. Porque si no, te embruteces y te quedas atrás. Alvin, tenemos que ser honestos. No sabemos nada. Todos los días tenemos que aprender. Y yo aprendo a veces hasta de la gente que viene a clavar aquí las tablas. Ponte a Apolo, mira. Y aprendo aquello. Y va Apolo, aprendo lo otro. No, tenemos que tener mente abierta. Porque si no tenemos mente abierta, las tinieblas inventan cosas nuevas y tú no lo vas a discernir. Dime. Sí. Eso es lo que ahora están llamando ataque de pánico. El panic attack. Famoso panic attack que lo dan a todo el mundo Xanax y sedante. Y clonopin. Sí, eso está choreto. Sí. Es eso. El 99% de ellas son eso. El 0.1% responde a desórdenes químicos que cuando usted busca por qué se desordenaron los químicos en el sistema, el origen fue ese que no se corrigió. Por el mucho tiempo que tenía, terminó una enfermedad fija de por vida a tomar pastillas. Porque la repetición de la misma sintomatología desajusta el eje neuroendocrino completo, que es un eje invisible que envía las hormonas al sistema. Se desajusta. ¿Y ahí es que posa el Espíritu Santo? Sí, él sabe, por eso el diablo sabe lo que está haciendo. Margaret. El famoso parálisis del sueño. También. Otro ente es una entidad espiritual. Sí, esa es bien clarita. Sí. Explícale lo que es parálisis del sueño a ellos. Dáselo un momento. Ella es enfermera. Parálisis del sueño es cuando la persona descansa, siente como si tuviera alguien encima. Un ente espiritual es lo que es. Sí. Y se le paraliza, se quedan paralizados tanto que no pueden moverse. Sí. Y está comprobado. Sí. Es una entidad espiritual, un demonio. Es un demonio. Alice. No. Ok. Ahora, esta parte, denme 10 minutitos corridos para niños anormales con deformidades, sordomudos, incluyendo síntomas físicos de desórdenes nerviosos en estos niños, problemas en el aprendizaje, agitación, inhabilidad para funcionar en una estructura social, temores y pesadillas. Todos son síntomas físicos de entidades espirituales de maldad que operan en los niños cuando los padres no han limpiado la herencia familiar espiritual del pasado. Mire qué fuerte es esto. Tenemos un problema de autismo severo, de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad severo. Hay múltiples factores que contribuyen energéticamente a que las bases nitrogenadas del código genético se alteren para que ese niño tenga problemas del aprendizaje y problemas en sus manifestaciones normales para poder realizar sus labores. ¿Qué hace la entidad espiritual? Cuando la persona lleva esa herencia espiritual familiar y no ha sido cancelada, en el mismo momento que se gesta, se mete ese pichón adentro y perturba las funciones de la codificación genética. Eso está pasando como en un 90% de los casos, no en 100%. Eso los estudios lo revelan. En un 90% está pasando en la actualidad. Por eso estamos teniendo que, a pesar de que se toman todas
la previsión de evitar la contaminación energética en las mujeres que están embarazadas, siguen saliendo casos. Y que eso como que no se detiene, va a un aumento progresivo. Hoy estaba viendo, el Día del Autismo era hoy precisamente, y estaba viendo en las noticias que ha aumentado, aproximadamente lleva aumentando un 10% por año. El aumento del autismo. Es muchísimo. Pero cuando usted analiza el historial espiritual de la isla, el auge de espiritismo está aumentando mucho más. Por lo tanto, estamos repitiendo la misma historia del pasado que los cananeos. Y cuando usted mira esa vía ascendente y mira el orden espiritual, es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y automáticamente, cuando la persona no es creyente y ha participado de estas actividades, él tiene autoridad espiritual legal de tomar derecho sobre esa criatura. Por eso usted ve que cuando dice sale embarazada, órenle al niño, toquen la barriga y órenle. ¿Y qué pastor le insistente que me toquen la barriga y oren? Sí, pero es eso. Órenle. La gente dice que estoy loco. No, él puede recibir el Espíritu Santo ahí. ¿O no lo recibió Elizabeth cuando le dijo a María? Pregunta, Yadira. Es bueno las preguntas que se estén grabando para que usted tenga aprendizaje sobre esto, porque esto es un tema de la que la iglesia nunca habla. Pastor, y a la misma vez que se ora por el niño, tampoco permitir que todo el mundo toque, porque... Bueno, de la misma forma, claro. De las personas. No, y también usan eso para contaminar la barriga, claro que sí. Pero usted sabe, de eso yo le he hablado mucho, que no se dejen poner manos. Pastor, cuando fuimos a Pan de Vida, una de las ocasiones, en Río Piedra, había una muchacha que estaba embarazada. Y ella vino a recibir, ¿verdad?, el Señor. Y yo le pregunté de la bebé y me dijo que era una nena que tenía 8 meses. Y estaban los jóvenes, y Joselito también estaba. Joselito, ¿tú te acuerdas de eso, verdad? Cuando yo le dije a ella, ahora la bebé, vamos a orar por la bebé para que reciba el Espíritu Santo. Pero no te asustes, normalmente se mueven bien fuerte, pero no te asustes, te ponen la mano. Y cuando oramos que recibió el Espíritu Santo, las piernitas se le querían salir de la barriga. Pero ella, como ya estaba advertida, y los muchachos todos se quedaron sorprendidos como vieron esa experiencia tan bonita, ¿verdad? Muy Así bien. que la gloria y la honra siempre es para el Señor. Las pesadillas en los niños. Es una sintomatología, voy contigo, Carmen. Las pesadillas en los niños es una sintomatología característica bien clara de la actividad demoníaca. Les voy a explicar. Los niños son ángeles del Señor. Y usted como papá, se supone que usted ore todos los niños, con sus hijos dos veces al día por lo menos. Y lo tenga cubierto en todo momento. Si ese niño tiene una perturbación de pesadillas continuamente, a la larga va a generar en una fobia de teología desconocida, porque es espiritual. ¿Y qué pasa? Por eso es que yo siempre le digo que en los niños hay que cuidar las películas que ven. Y los padres no tienen mucho cuidado con eso. Porque las películas son agentes contaminantes y entran por la ventana de los ojos o por los sentidos del oído para contaminar el espíritu, el alma de ese niño. Y ese espíritu toma lugar en su vida y funciona ¿qué? Dañándole la conducta del desarrollo mental, porque los niños es como un tronquito que va creciendo verde, que cualquier cosita que lo marque distorsiona el desarrollo mental del niño. No es como el adulto. Si usted quiere saber si un árbol creció saludable, usted ve el tronco que está inmaculado, ¿verdad? Ese tronco representa el sistema nervioso central. En el niño es el cerebro. Si usted le toca en el desarrollo a ese niño del cerebro, las partes neuronales, el donde usted lo toque lo va a marcar y queda marcado de por vida. Solamente Dios lo puede regenerar. Por eso usted ve que hay gente que no entienden por qué le tiene miedo a un lagartijo. Dice una cosa tan sencilla y le tiene miedo. Pero es porque hubo un daño en un momento dado que provocó que ese pequeño lagartijo le hiciera daño a nivel mental. Pero coge esto serio, porque esto es así. ¿Y qué pasa? Usted tiene que trabajar cuando adulto con eso, pero le da una fobia, un terror, un asco a la cucaracha, qué sé yo, y todas esas cosas. Pero, ¿por qué? Porque hubo un daño original que produjo un bloqueo mental, que es la parálisis neuronal, para que usted pueda superar ese concepto y está aquí adentro. Mire, la energía en el cerebro, voy contigo, Carmen.
con esto nos vamos. La energía en el cerebro tiene una dirección positiva siempre, nunca es al revés. Cuando hay un bloqueo de esta índole de niño, cuando viene el impulso neuronal para el conocimiento del pensamiento, no encuentra por dónde pasar, entonces vuelve a virar hacia atrás y la persona siente la manifestación de miedo, siente rigidez, siente asco, siente sensaciones desagradables. Es porque esa energía que envió el pensamiento tuvo una acción contraria a lo que debió ser. Una cucaracha, yo lo hago así, se acabó. Un lagartijo, lo hago así, se va. Pero no, el que estoy viendo es el grande. ¿Por qué? Porque tiene una acción que no ha sido corregida. Y al no ser corregida, funciona al revés contra nosotros. Carmen. Pero entonces hay que ministrarlo. Bueno, hay que ministrarle. Espérese, pero no es tan fácil. Hay que trabajarlo con conocimiento de lo que está pasando, porque eso no funciona con liberación nada más. Okay. La persona tiene que tener el conocimiento de lo que estamos hablando. Escucha esto, para que la misma persona decida trabajarlo, porque entonces, cuando llegue entonces la administración, del momento que hay que reproducirle, ¿verdad?, el panorama para que lo pueda visualizar y palpar, de acuerdo a cómo sea el caso, entonces esté dispuesto a que Dios trabaje con esa área regenerando las terminaciones neuronales para que el pensamiento sea correcto. Okay. Eso solamente lo hace Dios. Eso hay que entregarlo. No hay medicamento. Okay. Yo he dado terapia a pastores aquí, lo hemos hecho, la pastora y yo, porque necesito siempre la ayuda de ella. Y lo hemos hecho aquí. Hay gente que tenía miedo a los aviones, no se podía montar en los aviones. Y lo hemos llevado por los 10 pasos, porque es una labor terapéutica, teológica, para poderlo lograr. Entonces, o sea, la pregunta va, los estudiantes que nosotros tenemos ahora en la universidad no son más nunca los estudiantes que teníamos hace 20, 25 años atrás. La capacidad de atender, de asimilar, de elaborar un pensamiento y de crear un análisis, yo no sé por dónde anda. Entonces, yo pregunté hace como 25 años al presidente de la universidad en una reunión, ¿qué vamos a hacer con el déficit de atención que está empezando a llegar a la universidad? Se quedó callado la boca y todavía es la hora que no se brega con eso. La pregunta es, ¿todos hay que ministrarlo? Entonces hay que hacer un culto allí. Eso tienen que hacer los padres de chiquitos. Porque sí. Está fuerte. Sí, sí. O sea, no hay manera. Es que ellos no lo pueden evitar. Sí, sí, tú hablas y problema es serio. Y no sabes qué es lo que uno ha dicho. Problema es serio. Muy bien, gracias, Carmen. Tremendo. Pastor, yo quiero montar en algo. Hace un tiempo yo le pregunté a usted que con mi nieta, con la Chiqui, que yo encaraba una situación en ella, y usted me dice a mí, reprende el espíritu de altivez y de orgullo. Y yo lo reprendí y se fue inmediatamente de ella. Y tiene 7 añitos. Y ella no sabe lo que es eso. Y no sabe lo que es eso, pero ella tiene el Espíritu Santo porque ella nació con el Espíritu Santo. Pero cada vez que sucede, yo le digo, ven acá, mamita, pues yo reporté. Ella cierra los ojitos así rápido, los dos. Y le reprendo el Espíritu. Y yo quisiera que ustedes vieran como inmediatamente cambia completamente. Porque los niños se contaminan con los padres también. Con los adultos. Eso es cierto. Y entonces usted va a ver que va a tener síntomas que no tenía. Y la explicación es la contaminación. Por eso los padres deben conocer de todas estas cosas, venir al Evangelio y proclamar a Cristo como su fiel, único y exclusivo Salvador. Luis Arel. En algunos casos, según lo que estaba escuchando en este momento, en algunos casos, cuando usted quiere ministrar liberación a los niños, tenemos que ministrar liberación a los adultos. A los padres primero. Entonces, trabajamos con el niño y no ocurre nada, pero inmediatamente trabajamos con el padre, algo comienza a ocurrir en el niño. Sí. Oyeron, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, pero esto es importante, porque si el padre no es libertado, la contaminación vuelve al hijo y se queda sin efecto, porque la titularidad espiritual radica en los padres sobre los hijos. Y si nosotros, como él lo dijo claramente, no trabajamos con papá y mamá, no vamos a tener aceptación, Jenny. No vamos a tener aceptación de eso, no va a pasar nada. ¿Hay una edad? No, pero a los 8 años podemos caer, pero no hay edad, porque siempre, después que esté bajo la tutela del techo, usted sigue siendo papá. Bueno. Le voy a explicar, es que hay tantas cosas que explicar el tipo de pero hazme la pregunta, dime. Tengo una duda con eso que acaba de decir, porque yo hace mucho tiempo, yo creo que yo no estaba aquí ni en la iglesia,
cuando yo traje una vez a Andrés, porque me lo habían referido del colegio para que lo llevara un psicólogo, porque a él le daban unos como ataques de ansiedad donde podía estar 3 horas llorando sin bajarse, y los profesores lo sabían hasta que me lo refirieron. Te lo comenté a ti en una de las visitas que vine aquí al médico y tú me dijiste, no, tráemelo. Te lo traje y cuando te lo traje, le oraste. Recuerdo que le cancelaste un espíritu familiar. Realmente yo no sabía no tenía ni idea de lo que estabas hablando. Andrés se fue en descanso y nunca. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo no había sido libertada de nada de eso, ni siquiera había empezado un proceso. Y él fue libre y él no volvió a tener. Y muchas de las características que él tenía él no podía tolerar camisas, él caminaba de puntas, él tenía todos esos síntomas se fueron. Sí. Pero yo no tenía un conocimiento y él vivía bajo mi casa. Sí, pero tenías el conocimiento de aceptar lo que hicimos. Okay. Y ahí está la diferencia. Porque si los padres no lo aceptan, no va a responder. Pero te lo va a hacer, Luis. Funciona igual que las leyes legales. ¿Ah? Aunque yo no haya sido libertada, él recibió porque yo creí. Sencillamente creíste. Eso es. Lo dijiste, lo oyeron lo que ella dijo, porque ella creyó. Esa es la clave. Todo el que cree, todo lo es posible. Todo el que cree. No, ya ella fue libertada, claro. Martica. Voy para allá ahora. Yo quería comentar o contar mi experiencia, ¿no? Cuando Angie siempre sufrió de mucha ansiedad al dormir y cerca de cuando se dio la palabra de que ella estaba lista para bautizarse, empezó a tener muchos problemas para dormir. Le daba insomnio y se despertaba buscándome. Y uno al principio pensábamos que estaba despierta, pero luego nos dimos cuenta que no, que era insomnio. Y tenía mucha ansiedad conmigo. Me buscaba a mí. ¿Y mamá dónde está? ¿Y mamá dónde está? Y me decía, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso. Entonces, pues yo me la llevaba al cuarto, oraba con ella. Usted me dijo que cancelara espíritu de insomnio y otras cosas ¿no? Ahora no me acuerdo. La semana antes del bautismo eso se agudizó y otros problemas de salud. Tenía problemas. Ella está rayo, me acuerdo. Sí, tenía problemas para ir al baño, o sea, severos. Le pasaron muchas cosas la semana antes. ¿Están oyendo? Eso es una sintomatología. La semana antes de bautizarse, el enemigo me la atacó y me la quería quitar. O sea, literalmente. La visitó el espíritu de muerte. Le quería quitar la vida. Esa la recibimos aquí sin respirar. Hoy lo comenté porque gracias a que el Señor me dio la experiencia con mi hermana. Tengo que decirlo porque son hermanas. No pregunte cuál es más joven, pero son hermanas. La experiencia que he tenido, que muchas veces la he acompañado en situaciones que ya he tenido, me dio, gracias a Dios, la experiencia de reaccionar en ese momento, porque todos, Gabriela, yo, todos sabíamos lo que estaba pasando porque ella estaba bien y de la nada ella se había enfermado y la estaba peinando Angie. El que conoce a Angie es muy dramática y yo la estaba peinando y me decía, ay mami, me duele la garganta y yo, ay Angie, por favor, eso es un show, ya voy a terminar. Y de momento empieza a trastabillar y Gabriela me dice, mami, Angie, y en ese momento se me desvanecen las manos, yo la pongo en el sofá, ella empezó a sudar, los labios se le pusieron azules. Ella trataba de abrir los ojos y no podía. Yo rápido le puse la mano en el pecho y empecé a orar por ella y a cancelar. Cuando yo me viré, que voy a decirle a Gabriela, llama al pastor, eran las 6:30 de la mañana, 7. Cuando yo me viro a decirle a Gabriela, llama al pastor. Gabriela ya venía marcando el teléfono. Y yo, pues, ya usted sabe, yo le dije, me está pasando esto. Y usted me dice, llévala al hospital, pero vamos a orar. Usted ora. Y por último, hace que Angie repita una oración cuando literalmente yo que estoy ahí, yo sé que usted lo sabe porque el Señor se lo muestra, pero yo que lo vi, cuando literalmente ella terminó de repetir la oración, volvió a tener color, reaccionó y todo pasó. Todo pasó, gracias al Señor. Y ese día ella se quedó conmigo.
más bien para que ella estuviera con mamá, pero yo estaba tranquila, ¿no? Yo sabíamos lo que había ocurrido. Ella sabe al día de hoy lo que ocurrió. Ella es clara de que fue el enemigo lo que quería quitarle la vida. Y al día de hoy, ella se acuesta a dormir, se pone no sé cómo se llama eso, las gafitas esas de dormir, Diosito, me dice, mamá, apágame la luz y ciérrame la puerta. Solita, sin miedo. Literalmente, después de que se bautizó, eso se corrigió. Eso pasó. Mira, interesante. Solamente volvió a suceder un poco, no tan grave, que fue en una época en la que yo estaba mal. Y yo sabía que eso que ya le estaba sucediendo era porque yo estaba mal. Pero, ¿oyeron? No, yo sabía. Pero oyeron esto para que ellos sepan. Porque usted tiene autoridad espiritual sobre su hijo, sobre su hija. Interesante, ¿verdad? Carmen, ¿me iba a preguntar algo más? Espérate. Yo tuve un estudiante que tenía un niño que le habían diagnosticado el déficit de atención con hiperactividad y era un fracaso en la escuela y ella lo había llevado a psiquiatra. Ella ya no sabía qué más hacer con él. O sea, había gastado un montón de dinero. Yo le dije, si tú crees en esto, porque tú eres la autoridad sobre tu niño y tienes fe, llama a mi pastor y él puede bregar con eso. Ella vino, usted hizo su trabajo. Y la semana después, cuando la vi, le pregunté, ¿cómo sigue tu niño? Me dice, está de lo vivo, lo pintado es otro. ¿Entidad espiritual? Así que, es real, eso es real. Eso funciona. Bueno, Cristo funciona. La gloria y la honra es para el que vive.